Estaba yo muy feliz en México, gozando de la victoria abrumadora que habíamos tenido en la izquierda en términos electorales. Una victoria sorprendente, porque combatimos contra el 95% de las televisoras, el 97% de las estaciones de radio, el 85% de los periódicos, y aún así rompimos el culo patado. Muy contento y muy feliz, gozando de la victoria. Yo soy de esa generación que cantaba de derrota en derrota hasta la victoria final, la que creía junto con Mariano que las calles y la utopía estaban al final de las calles, pero había un cabrón canalla miserable que en las mañanas estiraba la calle y nos metía 100 metros más, y al final de la calle no estaba la utopía, estaba otra calle igual de larga, horrible y llena de plástico. Pero la experiencia mexicana era de una riqueza notable y nos llenaba de júbilo. Y entonces dije, me voy a ir 5 días a la Argentina. Y mi esposa, que está doblada de gran sentido común, está preparando una feria de masas de libros de la Ciudad de México, popular, progresista, izquierdosa, roja, a morir. Me dijo, estás borracho y loco, yo no bebo, soy analcohólico, soy el último de los monógamos que no beben alcohol en el mundo de los escritores mexicanos. ¿En qué vas a hacer Argentina? Dije, mierda, tengo que encontrar una respuesta, porque si no, dije, voy a darme una cura de realidad. Y se rió de mí, porque la respuesta era suficientemente idiota como para abocar una cura de realidad. Y no era verdad, no vine estos 5 días a dar una cura de realidad. Vine a montar un gran proyecto para una edición de masas de 200 millones de libros para regalar a los jóvenes, hecha en 16 países simultáneamente. Y vine a trenzar las alianzas para poderlo hacer también en Argentina. Puedo regalar aquí también 200.000 libros por lo menos. No vine para eso, vine para responder a una pregunta que me ha estado molestando profundamente. Yo soy por formación argentinófilo, me hice lector con Cortázar. Detrás de mi mesa en el escritorio hay una foto que me vigila y la que pregunto muy bien, que es la foto de Rodolfo Walsh. Y siempre me dice, no, más bien yo lo escribí. Me formé leyendo a Osvaldo Bayer, a Viñas, crecí como adolescente con profundas vocaciones argentinófilas. Me interesó muy particularmente los años oscuros de represión en la lucha armada popular. Seguí de cerca tratando de explicarme ese fenómeno inexplicable para alguien que no sea argentino, que se llama peronismo. Cuando por fin decidí que, bueno, yo era un poco peronista, pero de los de Evita, no de los de Menem, ¿no? Pero me atenazaba, yo que soy argentinófilo, me atenazaba una pregunta asquerosa. Y cuando llegué a Ezeiza, me bajé del avión, hablé con Gastón, el gerente del Fondo de Cultura, y le dije, compadre, ¿a qué hora se volvieron boludos los argentinos para haber elegido a un pedazo de soquete del tamaño de dispuesto a destruir todo lo que no entiende y no entiende nada, dispuesto a arrasar un país por la vía de venderlo, descapitalizarlo, subyugarlo, abandonarlo? Y es la típica encarnación de la banalidad del mal. Es un poco como Hitler cuando era pintor de brocha gorda, que fue su mejor momento antes de ser pintor de caballete, malísimo por cierto, en Viena, y decía, es un tipo que le habla al perro. Dios mío, yo que no soy católico tengo que apelar a Dios en situaciones como estas para buscar explicación. Y me hacía la terrible pregunta de ¿a qué hora? ¿A qué hora y por qué? Porque
en la experiencia negativa pasada electoral argentina hay una lección para toda América Latina. Y más le vale que la aprendamos. La lección es que si desde el progresismo limitado o más profundo o menos profundo no somos capaces de generar una autocrítica sobre el comportamiento del Estado y su relación con los ciudadanos, le dejamos a la derecha la crítica. Y si la dejamos a la derecha la vamos a hacer con consenso, capturando voluntades. Y esto tenemos que aprenderlo. Y tenemos que aprenderlo en México porque ahora estamos en el proceso de construir un Estado más justo, más generoso, más servicial hacia los ciudadanos. De veras un Estado puesto al servicio de la ciudadanía. Y entonces, bueno, uno viene tratando de entender. Tengo que confesar que llevo 3 días, mañana, tarde y noche de conversaciones y sigo sin entender nada. Supongo que hay una especie de pasmo, ¿no? De la reacción pasmado de la que se te produce después que te aplican un electroshock o bebes Pepsi-Cola de baja calidad, adulterada y rebajada de azúcar, que para mí puede ser la muerte, cosas como esa. Y tengo que decirles algo más. Cuando crucé la puerta de esta escuela, me devolvieron el alma. Ustedes el oficio de escritor. Los escritores servimos para un montón de cosas. Para hacerles más divertidas las noches cuando el sexo es malo, ¿no? Para hacerlas mucho más divertidas cuando el sexo es bueno, y desde luego para imaginar futuros. Y después de haber cruzado este patio, me devolvió el resuello y el alma al cuerpo. O sea, son tiempos oscuros, sin duda, muy oscuros, bastante más oscuros de lo que deberían ser. Son tiempos defensivos, para defender un Estado que muchas veces no nos convence, ¿sí? Para defender una estructura de vida cotidiana que estaba lastrada o quemada por maneras de relacionarse el bien público con lo público, con los ciudadanos, porque el bien público no es una puñetera entelequia. El bien público es la viuda que llega a pedir el registro de muerte de su marido, se lo dan en 5 minutos y le sonríe. Y no es el trámite burocrático de 36 horas para poder demostrar que tú eres el que eres, ¿no? En ese sentido, apelar al verdadero pensamiento libertario, el de veras, el anarquista, el original, el Estado siempre si eres capaz de controlarlo y no dejar que te mate, y no dejar que te mueran. La compañera hace una reflexión interesante. ¿Cómo debemos defender el futuro? A pesar de que fuimos críticos del pasado, pues es que la única respuesta. Solo podemos defender el futuro si somos capaces de generar una autocrítica respecto al pasado y relevantar. Y les preguntaba a los compañeros de ATE, ¿cuántos de los miembros de su organización no votaron por Milei? ¿Y cuántos de ellos estaban comprometidos con una manera de vivir en la sociedad, ya que gozaban de prebendas, falsificaban bonos de gasolina para comprar el doble, tenían un reloj para el checador, se llama también en Argentina, donde ves cuántas horas trabajaste en una tarjeta que el reloj te marca, cuántos de ellos tenían relojes truchas, ¿no? ¿Cuántos de ellos no fueron atraídos por el fantasma de esta nueva derecha, novedosa, en el sentido de lo estrepitosa, lo prometedora de nada? Porque en el fondo no promete nada, promete destrucción de lo que hay, sustituido por quién. Y bueno, las ventajas de ser escritor, y con esto termino, esta introducción obligatoria que me veo forzado a hacer, es que podemos diseñar visiones de futuro. Y les auguro que estos tiempos oscuros tienen límite. Y no tienen un límite tan largo como parece. El Tercer Reich iba a durar 2000 años y duró menos de 20. O sea que no se preocupen. El tiempo histórico suele ser más corto de lo que parece. Y va a llegar un momento divertido, de nuevo, para los argentinos, donde en lugar de cerrar museos, van a abrir un nuevo museo. El Museo de Frankenstein y los monstruos, donde habrá fotos natural de los
que esto quede como registro humorístico para una sociedad que va a tener que aprender a reírse de sí misma y aprender de sus propios errores. Porque apelo a mi argentinofilia, diciendo, un país que fue capaz de crear a Cortázar y a sus cuentos, y a Rodolfo Guaras, y a Osvaldo Valle, los Vengadores de la Patagonia Trágica, no lo van a derrotar. Entonces, estaré de nuevo aquí dentro de 5 años para revisar el nuevo país con el que estaré con menos conflicto, con menos dudas y con menos incertidumbre, y que gozaremos de nuevo en libertad. Lo que pasa es que hay que ganar la calle de nuevo. Nadie te da libertad sino ser que la exiges. Entonces esto es el prólogo. Ya me lo eché, estoy en tono de meeting, ya puedo salirme del tono de meeting y volver al restringido tono académico del autor de la biografía de Ernesto Che Guevara. Voy a ser breve por una sola razón, que no me soporto a mí mismo hablando más de 20 minutos y salir a formar. Ya no tengo edad para exigirme los reglamentarios 52 minutos de la hora, ¿no? Yo construyo biografías sobre la base combinada de dos cosas: la progresión de los acontecimientos, qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, de tal manera que las cosas se expliquen, y se explican porque hay antes y después, y reúno las formulaciones sintéticas, reúno el pensamiento de Che. No existe tal cosa como el pensamiento de Che. ¿Cuál de todos? El pensamiento del Che de los años 30, del niño Che adolescente, el pensamiento del Che en Guatemala en el 54, el pensamiento del Che cuando decide sumarse a la Revolución Cubana, el pensamiento del Che en la primera etapa en la sierra, en la segunda etapa en la sierra, como triunfador en el proceso revolucionario armado, como escritor de la guerra de guerrillas, un método, el pensamiento del Che en el proyecto de dirección del Banco Primero, del Banco Nacional de Cuba y del Ministerio de Industria, o lo que vas viendo es un personaje en evolución, y vas viendo antes y después. Entonces tratas de establecer la corriente de los hechos que te va explicando el personaje. El segundo método que utilizo es busco elementos significativos que me den explicaciones. Y sufro para encontrar no los elementos significativos, sino las explicaciones de estos elementos significativos. Y conforme voy escribiendo la biografía, descubro que tengo 20 o 30 fotos, todas ellas donde las botas del Che están mal abrochadas. Digo, ¿cómo? Esta, y esta, y esta, y esta. O sea, no abrochaban las botas en la parte superior. Los primeros cordones los pasaba en la parte inferior de la bota, pero no terminaba hasta el final. Y pregunto, digo, a ver, compañero, a uno que lo acompaña en la Sierra Maestra. Le digo, ¿y por qué cuando el Che no se abrochaba las botas? Dice, no, chico, tú no entiendes nada, me dijo cubaneando. No entiendes nada porque no has abrochado las botas porque hay serpientes. Y entonces al no abrocharse las botas se metía el pantalón por dentro de las botas y no podía entrar las serpientes. Y digo, le pregunto a Manresa, que era su secretario en el campamento en La Habana, y me dice, no chico, aquí no hay serpientes, pero tampoco se abrochaba las botas. Le pregunto a un compañero que fue su chofer, y no, a uno que fue su piloto, y no. Y descubro que es sintomático que Ernesto Guevara, a lo largo de la vida que yo tengo registro por haber visto fotos de sus zapatos y sus botas, no se abrochaba la última parte. Y entonces digo, no crean que los escritores somos demasiado inteligentes, somos lo suficiente como para seguir una pista como perros y morder. Y me digo a mí mismo, viéndome a mí mismo como me pongo los zapatos. Y como desde este arraro de mi vida todos los zapatos que tienen agujetas. Y desde hace 50 años solo uso mocasines, porque
porque es la manera de deslizar un pie dentro del zapato y no perder 5 minutos amarrando las agujetas. Y digo, ¿cómo? ¿Esto es una herencia del Che Guevara o es simplemente que comparto algo? Y me digo, ¿qué comparto? La urgencia por no perder un tiempo en pendejadas. Cuando descubres un personaje así, cuando descubres esta velocidad para vivir, que es permanente en la biografía de Che, empiezas a entender al carácter del tipo. Empiezas a entender por qué no se aprovechan los votos, por qué luego que vivía, por qué carajo establece la conexión. Y parto de otros puntos de vista igual de pecaminosos. Miren que falta de seriedad para alguien que creció de joven en el marxismo, preocuparte por las putas botas del Che. Y me digo, ¿cuáles son las grandes críticas que la izquierda ortodoxa tradicional hizo al Che en los años 60? Lo llamó aventurero, vagabundo y utópico. Y me digo, bueno, veamos a lo largo de 800 páginas que llevo escritas, ¿qué hay de esto ahí? Y digo, vagabundo, sin duda, absolutamente cierto. Se le quemaba el culo en las sillas, hombre, con tal de seguir. Toda su trayectoria personal es una trayectoria de vagar mundo, no es pecado, vagabundo es vagar mundo, recorrer mundo. Cuando está preparándose para ir a Cuba, con los cubanos el 26 de julio en la Ciudad de México, está contestando una carta a ver si consigue una beca para ir al Festival de la Juventud en Polonia. ¿Qué se le perdió en esos momentos cuando está ya en entrenamiento militar? Todo su viaje en motocicleta en la segunda etapa, su viaje en bicimoto en la primera, ¿qué hace? Recorrer el país, y voy asociando claramente la idea de vagar mundo con la idea de dónde se formó políticamente el Che. A diferencia de mi generación, que fuimos movimientos estudiantiles, movimientos sindicales, organizaciones populares, barriales, partidos políticos de izquierda, movimientos campesinos, el Che, en sus años formativos, nada. Pasó de largo por la experiencia vital de la formación política. Entonces, ¿qué tienes? Tienes sorprendentemente un personaje que se hizo políticamente a partir del vagabundo. O sea, es el primer revolucionario latinoamericano de esa generación que se construye políticamente con la vivencia directa. Los viñedas que encontraban la carretera en el camino a Chile, su trabajo como futbolista, un equipo de mierda en la selva boliviana, sus trabajos como los leprosarios en la frontera brasileño-colombiana, sus viajes como médico, enfermero, que lo llevan hasta el Caribe. Vagar el mundo, recorrer, el mundo es pequeño, hay que verlo, hay que tocarlo. Y en la medida que lo toca con una mentalidad clasista, que es la clave, que es te aproximas al mundo de los pobres y no al mundo de los ricos. Por eso el Che no sabe bailar y es un inútil, y cada vez que en sus años de juventud lo invitaba a bailar tenía que preguntarle al de al lado, ¿y esto qué es? ¿Es cumbia o es vals? Decían, eso es peruano, huevón, da lo mismo si es un sordo funcional. ¿Por qué? Porque el mundo de la clase media del principio del rock and roll no le llegaba, no le daba. Y sin embargo, vivió la vida ruda de cargador de plátanos en las bananeras, en Centroamérica. Y fue fotógrafo ambulante en la Ciudad de México. Yo sé que hay muchos argentinos que les gustaría probar hacer fotógrafos ambulantes en la Ciudad de México, pero no se lo recomiendo a nadie. Es un trabajo de mierda donde malvives y los niños no te sonríen cuando les toman la foto y los padres no la quieren comprar. Leyó el Capital porque era velador en el Fondo de Cultura Económica que hoy dirijo y dormía en una sleeping bag. Ahí pudo leer el primer tomo del Capital y además no tenía sueldo, sino que el sueldo lo tenía su amigo el Patojo, o sea, más paria todavía.
El Che se hizo el Che de abajo hacia arriba, y a partir de la vivencia, y a partir del vagabundo, ¿Es un insulto? No, es un elogio. Recuerdo el segundo concepto, aventurero. Definición de aventurero, aquel que prefiere la aventura a la tranquilidad, lo inusitado a lo tradicional. Y sí, así es. Y es cíclico el comportamiento aventurero del Che. Eso significa que muchas veces mal calculó el riesgo de la aventura en que se metía. Lo mal calculó en Guatemala, lo mal calculó en la expedición del 26 de julio, lo mal calculó en la invasión, que es espectacular, quizá el momento militar más interesante en la historia de Che, que es el viaje de la Sierra Maestra de Escambray, los 40 y tantos días de recorrer carreteras dominadas por la Guardia Civil batistiana. Aventurero, sí, todo. Su decisión de ir al Congo es una puta aventura. ¿Con qué elementos valorativos decide ir al Congo? Con un conocimiento absolutamente superficial de lo que es el humanismo, los restos del humanismo asesinado. Y por lo tanto, ¿con qué tipo de base social se va a encontrar? Y su única conclusión es que si va con muchos negros cubanos y conecta con los negros comunistas, ya lo logró. Y no te quiero contar. Léase su propio balance crítico de la experiencia de África. Aventurero en su sentido obsesivo de salir de Cuba para extender la revolución hacia otras partes de América Latina. Absolutamente. Y eso que hoy sabemos cuál es su diseño real. Porque durante mucho tiempo la crítica era, y se fue a meter en Bolivia aislado del movimiento minero que era la gran fuerza social. Pues no, compadre, se fue a meter a Bolivia para querer un frente trinacional peruano, argentino, boliviano. Y era claro el proyecto cuando puedes analizarlo en detalle con la documentación que hoy tenemos. Y entonces la aventura, sí, sin duda, te la juegas. Pero hay aventuras que salen bien y otras que salen mal. La invasión del Grano es una aventura asquerosa. Un banco de mierda que no tenía suficiente poder, a la que le faltaba agua, que lo agarra una tormenta, que llega al lugar equivocado. El grupo de Fidel y los 82 estuvieron vivos de milagro después del desembarco. Y de casualidad, 12 llegaron a la montaña. Con el tono bíblico tan bonito que le da, decir que eran 12, que nunca fueron 12, fueron 14, no importa. Hay que ver sobre que va a estar todo el rato corrigiendo versiones. La aventura, pues la aventura es un cálculo riesgoso de posibilidades, de jugártela. El bolchero aventurero sigue siendo un aventurero, y al que no le guste, no me importa un bledo. Si no vinimos aquí a hacer calificaciones de certeza política. O alguien me va a decir que Lenin sabía en abril lo que iba a pasar en septiembre del 17, lo cual es falso, del 17, no es verdad. El cálculo de Lenin le salió de churro, pero de absoluto churro, con la mitad del comité central del bolchevique en contra, y tuvo que estar haciendo cosquillas en el estómago a Sinov y a Kamenev para lograrlo, hombre, ¿no? Estas lecturas de la historia, de dar por hecho lo que sucedió y luego interpretarlo, pues es muy divertido, porque todo admite interpretación a partir de la consecución. La revolución cubana triunfa, y Debré escribe, triunfa porque el proyecto de la guerra de guerrillas es un proyecto correcto. ¿Y de dónde la guerra de guerrillas es el modelo de la revolución cubana? La revolución cubana es una insurrección popular, social, antidictadura, sometida al continuo movimiento urbano. Las villas, Santa Clara, Santiago, La Habana, son un hervidero de combate durante 5 años con una dictadura que va perdiendo más social. ¿Y qué salva a la guerrilla de Fidel? Pues la salva la red campesina que había creado una de sus combatientes, que había logrado entrañarse. Sin esta red campesina, la guerrilla se hubiera perdido en las montañas, como se perdieron guerrillas en Perú, en Colombia, en Chile, en Venezuela, en Guatemala, aisladas de sus bases sociales. O en Argentina. ¿Sí? Entonces, revisa
¿Aventurero? Sí. ¿Vagabundo? Sí. ¿Cuál era el otro tercer término horrible? Utópico. Anda, y eso es una injuria para la izquierda ortodoxa decir, usted es utópico, vayan y chillen a su puta madre, claro que somos utópicos. Si algo nos queda no es la posibilidad de manejar un Volkswagen, sino el sagrado derecho a la utopía, a pensar que el mundo puede ser mejor. Por eso llegaron a una reflexión no tradicional. No les voy a resumir aquí a un libro de 800 páginas. La última vez que lo intenté, a mitad de la conferencia se había dormido la mitad y la otra mitad está diciendo velocidad, para que lograra librarlos de la apabullante historia repleta de detalles, de anécdotas y de riqueza. ¿Qué rescatas al fin y al cabo? No solo lo vagabundo, lo utópico, lo irreverente. Rescatas un personaje tremendamente irreverente. Hay algunos momentos en la biografía de Che que son muy interesantes, porque lo retrata. Cuando llega al Banco Central y encuentra un letrero, en la que él es director, en una oficina bancaria. El letrero dice, aquí se puede meter la pata, pero no se puede meter la mano. Y el Che dice, ¿quién dijo eso? Y el bancario, el trabajador bancario le dice, tú, Che, no, ni mierda, yo dije, aquí no se puede meter ni la pata ni la mano. Cuando tiene una conferencia de prensa en el aeropuerto de Boyeros, llega, hay 7 periodistas, cubanos 6, traje de 3 piezas, blanco además, con chalequito blanco, botín cubano, de media caña, y llega Cheto zarapastroso, porque iba a viajar y se le habían olvidado los calcetines porque no tenía derecho por la libreta a unos calcetines, y no iba a pedir él unos calcetines más de los que le tocaban, porque Che era profundamente igualitario, pero virulentamente igualitario. Y entonces se llega, los mira, hay una silla, tienen 3 opciones. Me siento yo y ellos se quedan de pie, soy el ministro que sale a una misión en el extranjero. Me siento en el suelo y ellos no saben qué hacer. Me quedo de pie y nos quedamos todos de pie. Y el Che, que era un cabrón y muy dúctil para analizar estos tipos de comportamientos en lo cotidiano, pues se sienta en el suelo. Ahí tienes a los 7 periodistas vestidos de blanco, sentados en el puto suelo, manchándose los pantalones blancos de tierra por culpa de que el comandante se sentó en el suelo y no vas a estar de pie tú mientras él está sentado en el suelo. Y lo olía este tipo de cosas, olía este problemas de igualitarismo. Cuando descubre, siendo ministro de Industria, que tenía una pequeña sobre alimentación en su tarjeta, llama por teléfono al ministro de Industria y lo amenaza con fusilamiento. Y Che sí era, porque a él iba a tocar más que a otros. O cuando va a comer en un comedor de una fábrica que él está dirigiendo y administrando, de repente nota que la comida que le están sirviendo es mejor que la que le sirven a los obreros en el comedor colectivo. Y monta en cólera. Pero en cólera. Sin embargo, es profundamente injusto en ciertas cosas. Les pide a sus compañeros que hagan lo que él hace y ni siquiera les da una palmada en la espalda. Comentaban los compañeros de la experiencia boliviana, todos, que había 2 días de sufrimiento. Cuando tocaba guardia de noche en la selva, y el día siguiente no podías dormir, sino tenía que volver a agarrar el camino, o cuando tocaba cargar la mochila del Che, porque la mochila del Che traía, aparte de alimentos, latas, peines para enemigos, etcétera, balas, traía los libros.
Y al que le tocaba la mochila del Che a sufrir porque eran 30 kilos extras de mochila. Esto ya no es problema en la sociedad en la que vivimos, porque si ven las mochilas de los que andan por aquí, todas traen como 30 kilos de más de libros que luego no leen, pero no importa. Este sorprendente Ernesto Guevara es el que te va dejando un pozo de interés y admiración. Y al final, ¿qué te quedas para vivir la vida cotidiana? Para salir a la calle y decir yo no voy a ser conciliador ni complaciente con un régimen que ejerce el criminal acto de reducirle su salario a un trabajador. No. ¿Qué te queda? Te queda un Ernesto Guevara igualitario, utópico, irreverente, muy simpático, carajo. No desmejoren, no le quiten importancia al hecho de que el gran atractivo de un personaje al que admiras es su capacidad para comunicar calor, cariño y compañía. Tenemos una batalla ideológica que dar, sí, pero es una batalla muy divertida. Convence a un estudiante de enseñanza media que es mejor un póster del Che en su cuarto que uno de Dora la Exploradora. La falta de risa significa que Dora la Exploradora aquí no es popular, pero bueno, lo lamento. Bien. Y sin embargo, me peleé mucho con la parafernalia de la que hablaba Carlos, el volver al Che póster, tarjeta, frase rimbombante, esquema político, sin analizarlo y ponerlo en contexto histórico, etc. Pero luego un adolescente en Hamburgo me dijo, no, Paco, no, yo tengo un póster del Che en el baño de mi casa. Le dije, ¿para qué coño tienes un póster del Che, hijo de uruguayos, en el baño de tu casa? Yo, para que cuando el hijo de puta de mi papá viene a afeitarse, se corta el cabrón porque el Che lo está mirando. Me parece un argumento supremo. Y entonces tengo un póster del Che en el baño de mi casa, aunque nadie se va a afeitar en el baño de mi casa más que yo. Es para que tengas con cuidado, no va a ser que algún día te levantes en un día malo y pienses que el pensamiento de derecha o el dinero es importante en la vida de los seres humanos. Muchas gracias. Compañeros Pablo, quiero en nombre de las compañeras y compañeros del Consejo Directivo de la Asociación Trabajadores del Estado de la Capital Federal pedirle a nuestro secretario general Daniel Catalano que despida a ustedes y a nuestro invitado especial. Por favor, Daniel Catalano.